Hola, hola. Are you interested in getting a work permit? Do you have questions about how you can qualify for one? Stick around so we can answer those questions for you live. Buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí de la Oficina Legal Casila. Les venimos a hablar un poco sobre permisos de trabajo, cómo conseguirlos, qué no hacer. Por favor, vean el resto del video para más información. Okay, so the first thing is que no hacer. Please do not go buy a work permit from the guy around the corner or for somebody who's trying to sell you a work permit. Todo lo primero que vamos a hablar es lo que no se debe de hacer para obtener un permiso de trabajo. Primero, por favor, no compren un permiso de trabajo para una persona que lo esté vendiendo en la calle o que le quieran vender un permiso de trabajo. Por favor, no hagan eso. So if you have to buy a work permit or you have to buy identification, know that that is fraudulent and it will not stand up for your legal immigration documentation. So, si usted tiene que comprar un permiso de trabajo, una identificación o cualquier cosa, sepa que eso es un fraude y eso no le ayuda en su caso migratorio. And the reason why I say this is because we get calls every single day from people who want to know how they can get a work permit, or people who come into our office and say, I already have a work permit. Now I just want to get, such and such taken care of. And sometimes I have to break the news to them that that's just not a valid document. So, hemos tenido muchas llamadas haciéndonos preguntas sobre cómo obtener el permiso de trabajo, o también nos han venido aquí a la oficina y nos dicen, ya tengo un permiso de trabajo, pero quiero arreglar el resto de mis documentos. Y ya con cuestiones que le hacemos en la oficina y más preguntas, les tenemos que decir que lamentablemente ese documento que compró no es válido y es ilegal. Okay. But that doesn't mean that you don't have any way for you to get a legal work permit. So I want to go through those options with you because I don't want you to think that you don't have any way for you to become legal here in the United States. So, eso no quiere decir que no haya manera de que usted pueda obtener un permiso para trabajar legal. Eso quiere decir que le recomendamos que haga una cita con nosotros a ver en qué posibilidad usted tiene de obtener un permiso legal para poder trabajar. And so some of the ways that you can get, or the best way for you to get a legal document is obviously for you to fix your immigration papers. That's the only way for you to get a legal work permit. And I want to go through the best options for that. So, la mejor manera de que usted pueda arreglar su permiso de trabajo sería que usted arregle su estatus inmigratorio. Nosotros le hablaríamos de varias cosas y de varias maneras que usted puede arreglar su estatus inmigratorio. So sometimes people call our office and they try to set up consultations and they say, oh, no, I'm not interested in actually fixing my immigration papers. I just want to get a work permit. That can't be done. What we do is we fix the legal papers and in the process also get you a legal work permit too. So, lo que pasa muchas veces es que llaman a la oficina y quieren hacer una cita y dicen, no quiero arreglar mis documentos, solo quiero un permiso de trabajo. Y eso no se puede hacer. El proceso que nosotros tomamos es que le arreglamos sus documentos y en el proceso obtiene su permiso de trabajo. Okay, so how do you do it? First of all, what is a work permit? Because this name is tossed around quite a bit, but what does it actually do? How is it actually going to change your life? So, primero vamos a hablar un poco sobre qué es un permiso de trabajo. Muchas veces decimos un permiso de trabajo y ese es el nombre que usamos, pero no saben qué es y cómo puede cambiar su vida. So a work permit is an actual legal document that allows you to legally work in the United States. The reason why it's so tremendously important is because it can literally be the difference between you earning, decent money or regular wages versus you being severely underpaid. So, ¿por qué es tan importante? Este documento es una manera que usted puede legalmente trabajar en el país. Eso quiere decir que usted puede trabajar aquí legalmente y que le paguen un sueldo digno, que le paguen a lo que debe de ser, porque hay muchas veces que les pagan mucho menos por no tener ese permiso.
And it can be the difference between you having the job that you've always dreamed of versus the job that you're just doing right now just to survive. También quiere decir que es la diferencia de tener un trabajo que usted quiere y que a usted le gusta a solamente un trabajo porque lo necesita. And with a valid work permit, you have another form of identification. And if we do it right, you will also get a social security number. You can also get your driver's license. You can renew it. You can make sure that it is up to date as well. So, también con el permiso de trabajo tiene otros beneficios, no solamente el poder trabajar, obtiene su seguro social válido, obtiene una licencia de manejar válida y tiene otra manera de identificarse con este permiso, lo puede renovar. Hay muchas cosas que este permiso le ayuda a hacer. So obviously this is the reason why everybody wants one. And it's also the reason why sometimes people become desperate and they start paying for one. And some of our clients will pay $500, $1,000, $2,000 just to get this fake work permit. And I'm here to tell you that there's a better way for you to do it. So, hay muchas veces que por tantos beneficios lo que hacen muchas personas es que pagan por obtener esto. Puede ser que paguen $500,000, $2,000, $3,000 por ese permiso falso que al final no les ayuda. Hay una manera más fácil y más económica que usted puede obtener este documento. So the first thing that I wanted to tell you was that there's so many different ways for you to get legal status here. One is if you're married to a U.S. citizen or lawful permanent resident, or if you have children who are 21 years and up. Now that option is available to you whether you have a legal entry or an illegal entry, and I'll explain the two. So, hay varias maneras de que usted pueda arreglar sus documentos. Puede ser que usted esté casado o casada con un residente permanente o ciudadano. Puede ser que tenga hijos ciudadanos mayores de 21 años y esas opciones están allí, no importa si tiene entradas ilegales o legales. Y nosotros les explicaremos la diferencia entre esas dos. So let's talk about the more streamlined one. If you have come in, you've come in here legally, or you might have overstayed a visa, or you had permission to come in on one visa and then you wanted to transfer to another, you could change your status, your immigration status, through a parent, through a child, through a spouse. So, hay que decir que usted entró en visa y dejó que se venciera, o entró en una visa y la quiere cambiar a otra. Puede ser que usted puede cambiar su estatus de unas maneras. Puede ser por sus padres, por sus hijos o por su esposo o esposa. Okay, now if you've had an illegal entry, a lot of times you might go to other lawyers or you might go through, your Google search and think that there's no way for you to fix your papers without having to leave the United States. That isn't necessarily the case. So, puede ser, hay que decir que usted entró ilegal y maybe fue con otros abogados o en el internet se puso a investigar y usted dice, no, pues no hay ninguna opción de que yo pueda arreglar mis documentos en el país, tengo que salir a mi país y esperar hasta que pase un proceso consular. That method is something that I talk about in a lot of my videos, so I would ask you to go back and take a look at them. But if you are married to a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you have children who are 21 years and up who are also citizens, and you have what I like to describe as family or marriage problems, then you can qualify to fix your papers while you're still here in the United States, and you can get your work permit in about 6 to 8 months. So, hay que decir que usted no quiere salir del país para arreglar sus documentos y puede ser que usted esté casado con un ciudadano o residente o que su hijo sea ciudadano y mayor de 21 años. Hay manera de que pueda arreglar aquí. Nosotros lo que hacemos es ver si hay algún problema matrimonial o tensión familiar para ver si usted puede calificar para una cierto tipo de visa. Okay, some other methods that you can get a work permit are through your sibling, although it's a very long process, through a U visa if you were a victim of a crime. Again, it's a longer process, but it is possible. I'll stop there so you can translate.
Otras maneras de que usted pueda obtener un permiso de trabajo puede ser por sus hermanos, que su hermano o hermana los patrocine, si ellos son ciudadanos o residentes, pero ese es un proceso muy largo. De misma manera puede ser por una visa U, usted puede obtener también su permiso de trabajo, pero de misma forma es un proceso muy largo. Okay. Also, you have an option that's called a T visa that I've also talked about in some other videos. And that is if you work for an employer, for somebody, and they don't pay you what they promised you, or they make you work extra hours, or maybe they took your documentation and every time you complain about an unsafe environment, they threaten that they're going to call ICE or have you deported. Puede ser que usted pueda calificar para lo que viene siendo una visa T. Hemos hablado un poco sobre una visa T en otros de nuestros videos. Si tiene más preguntas, vea esos videos. Esto puede ser que usted trabaja en un lugar y le prometieron que le iban a pagar cierto saldo, pero ahora le pagan menos. O puede ser que le prometieron que iba a trabajar ciertas horas y ahora trabaja horas más largas. Puede ser que la manera en que usted está trabajando, la situación es incómoda o puede ser que no es segura para trabajar. Hay muchas maneras que usted puede calificar para esto. So and this is just the tip of the iceberg. There are business visas. There are other ways that you can potentially fix your paperwork and still get you a legal work permit. Esas solamente son algunas de las maneras que puede obtener. También hay visas de trabajo. Hay muchas otras cosas que puede obtener usted un permiso de trabajo legal aquí en el país. Okay, we had a question, Shanez. Hola, ¿cuánto vale la consulta con la abogada? Por favor, Shanez, por favor, llámanos a 630-504-0648 para más información para nuestras consultaciones. Okay, the other question that we get quite a bit is, and we've seen this with a few of our clients now, is sometimes when they've come in the 70s or the 80s, there were times when they would get a work permit based on agriculture because they were farm workers and they got this work permit and now they're not entirely sure what to do with it or if they can renew it. Again, if you have questions about that, give us a call so that we can help you out, because if you got a work permit validly at that time, then that is a valid work permit. We just need to work out the logistics to make sure that we can continue to use that. Pues otra pregunta muy común es que tenemos muchos clientes que entraron en los como 70s y en ese tiempo estaban dando visas agricultoras y eso quiere decir que obtuvieron un permiso de trabajo legal en ese tiempo y ahora no están seguros si se va a renovar o qué se va a hacer con este permiso. Por favor, si tiene preguntas así, llámenos para ver cómo exactamente le podemos ayudar. Now, with the options that I told you about, specifically about VAWA, it doesn't matter whether you arrived illegally. It doesn't matter if you have a record. For example, you've had DUI charges. It does not make a difference if you have re-entered and exited the country, because there might be exceptions within that as well. So again, I always ask people to give us a call so that you can talk to me so I can actually tell you honestly and completely and confidentially what you actually qualify for. So, hablando sobre VAWA, lo que hablamos sobre poder arreglar sus documentos aquí. Esto no importa si entró usted legal o ilegalmente, no importa cuántas veces haya salido y volvido a entrar al país, no importa si usted puede hacer que tenga algún problema con DUI o cosas así. Hay muchas veces que estos tienen excepciones con esta visa. Llame a la oficina, haga su pregunta, agende su consulta para ver cómo le podemos ayudar. Okay, so watch our other videos, ask us questions, feel free to give us a call. You can leave comments here. You can also send us messages through Facebook. So, vean nuestros otros videos, deje comentarios, llame a la oficina, mándenos mensajes por Facebook Messenger si tiene alguna otra pregunta. We also have YouTube, Instagram, so there's plenty of ways for you to find us. También vean nuestros videos en Instagram,
tenemos videos en YouTube que le pueden ayudar. Okay, and lastly, I know that this is a very busy weekend. We have Halloween. We also have Dia de los Muertos. I want everyone to be safe. I want you to stay healthy. I want to make sure that you guys have your masks on. And I also want to be able to answer as many questions as possible while you're gathering with your small families during these times. So que tengan un feliz fin de semana, que se la pasen muy bien en Halloween. Es un fin de semana muy ocupado, viene el Día de los Muertos, viene Halloween. Por favor, estén seguros en esa época, usen sus mascarillas. Si tienen preguntas en el fin de semana con su familia, no duden en mandar un mensaje. Ok, adiós. Buenas tardes. Hasta la próxima.